verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mis hermanos. Alabado Dios. El Señor bendiga este propósito. Alabado Jesús. Su palabra ya está bendita y lo que tenemos que hacer es recibirla. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ver. El tema es, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y mi Padre es el labrador. Gloria a Jesús. Nosotros, ¿verdad? Sabemos hemos visto, ¿verdad? Que sabemos lo que es una vid. Alabado Jesús. Sabemos lo que es, ¿verdad? A veces no sabemos lo que es el pámpano, ¿verdad? Pero la rama de la vid o el sarmiento, el Señor, ¿verdad?, la usó, ¿verdad?, para decir de que nosotros somos esos pámpanos. Él dice, yo soy la vid en 15, en el 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es un pasaje bien precioso y vemos que empieza desde el 14. Mira, el Señor Jesucristo está a punto de dejar a sus discípulos. Está preparándolos y desde el 14 Él empieza a darle las recomendaciones finales. Es como cuando el padre de familia sabe de que tiene que ordenar su casa porque ya tiene que partir, ¿verdad? Y quiere dejar todo en orden. El Señor Jesucristo ya sabía que lo iban a crucificar, ya sabía que iba a partir, ya sabía que eran los últimos días que le tocaba estar con sus discípulos. Alabado Jesús, y Él está dando las últimas recomendaciones. Y en el 14 vemos que Él empieza a hablarle, no se turben por lo que van a pasar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y después dice, ¿verdad?, que les iba a mandar el Consolador, y después les habla de la promesa de cómo el Espíritu Santo iba a venir y qué era lo que iba a hacer en ellos, ¿verdad? También les habló algo muy importante, que era, él dijo bien claro, yo voy a rogar al Padre para que les mande el Consolador, para que esté con vosotros todos los días. Ya los discípulos estaban tristes porque ya les había dicho Él, es necesario que yo muera.
es necesario que voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Pero ¿saben qué? No los voy a dejar solos. Voy a pedirle al Padre, dice. Ahí es donde, por eso nosotros creemos firmemente en la Trinidad. Voy a pedirle al Padre que les mande al Consolador. El Señor Jesucristo pidiendo, orando. Después más adelante, ¿verdad? Vemos cómo Él ora en el capítulo 17, ora por sus discípulos. Pero en el 17 vemos la oración tan preciosa que hace. Pero en el 14 empieza diciéndoles, cuando les está haciendo la promesa de que iba a mandar al Consolador, alguien que iba a estar junto con ellos, que los iba a ayudar, que los iba a consolar. Hermano, esas promesas son no solamente para los discípulos, también para nosotros, para este tiempo. El Señor dice, si me amad, guardad mis mandamientos. Fíjese que cuando les hace la promesa de que les iba a mandar un Consolador, empieza diciendo, si me amad, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, eso me hace pensar a mí que algunos dicen amar al Señor, pero no aman sus mandamientos. Yo estaba hablando, ¿verdad?, con alguien que me estaba diciendo de que está leyendo la Biblia y está página por página y libro por libro y está bien decidido a leer toda la Biblia. Sin embargo, está buscando cómo encontrar pretexto para mantener su posición y no tener que hacer ningún cambio en su vida. Sin embargo, sabemos de que no es así como funciona. Cuando nosotros leemos la palabra, esa misma palabra tiene que escudriñarnos a nosotros y esa palabra tiene que exhibir lo que tenemos que quitar, ¿verdad? Porque es la que nos limpia. Entonces, en el 14 empieza diciendo el Señor, si me amad, guardad mis mandamientos. Y yo voy a rogar al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Pero dice, todavía un poco y me veréis, dice, no os dejaré huérfano, dice. En aquel día vosotros conoceréis que estoy con mi Padre. Y bueno, y sigue dándoles instrucciones. Es maravilloso saber, porque Él dice que Él amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Y estuvo ahí enseñándoles y teniéndoles paciencia y adoctrinándolos. Y entonces le da también otra recomendación. Él dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, dice. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda. Entonces le dice, yo me voy más, aunque el mundo dice, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me amó, así hago, levántense, dice, y se movieron de ahí donde estaban, dice, porque el enemigo viene y yo no tengo nada que ver con él, nos vamos de aquí. Es un pasaje, ¿verdad?, que es un pasaje ahí, ese pasaje donde él dice, levántese al final, en el versículo 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vámonos de aquí. Y se levantaron y salieron de ahí, alabado Jesús. Y luego le dice, empieza con ese pasaje tan importante. Después de darles esas instrucciones de decir quién es Él, quiénes son los discípulos y los seguidores de Cristo, le dice, miren, yo soy el pámpano, dice, separados de mí ustedes nada pueden hacer, dice. Él le dice, yo soy la vid verdadera, o sea que iban a haber otras vides, otras creencias, otros líderes que iban a dirigir al pueblo, pero el único verdadero era Él. Ya en el 14:6 Él había dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Con ese pasaje nosotros sabemos perfectamente que podemos decirle a aquellos que tienen muchas religiones o otras religiones y que creen en muchos medios para llegar a Dios. Pero la Biblia dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, ¿verdad? Entonces, pero acá ahora nos dice, y sabemos que el Señor dice que Él era
era el agua, Él era el pan de vida. Sabemos que Él dijo muchas cosas que Él fue, pero acá Él da esa clave importante que era indispensable que sus seguidores lo supieran, porque muchos iban a decir, yo soy de Cristo, yo soy cristiano, pero en esto se caracteriza quién es y quién no es. Acá el Señor dice, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Empieza introduciéndose y diciendo de que hay una labranza, hay un cultivo, alabado Jesús, hay un labrador. Vemos en la Biblia que un día el dueño de la viña llegó y encontró una vid, dice que no estaba dando fruto y estaba inutilizando la tierra. Y él le dijo al mayordomo, hay que remover esta planta porque está inutilizando la tierra, no está dando fruto, hay que arrancarla. Entonces el mayordomo le dice, Señor, démosle todavía un poquito más de tiempo. Démosle un año más, yo la voy a podar, la voy a arreglar, la voy a ayudar para ver si da más fruto. Entonces, el mayordomo estaba intercediendo por esa viña, que no la quería arrancar. Pero el labrador dijo, está inutilizando la tierra. Y eso a mí me hace temblar, porque eso me deja saber de que el labrador tiene mucha autoridad y sabe lo que hace y sabe cómo hacerlo y sabe por qué lo hace. Y cuando él hace algo es porque él es perfecto, ¿verdad? Y eso a mí me hace temblar cuando yo leo esas cosas así. El labrador, mi Padre es el labrador. Y vemos también otra, más adelante, vamos a ver, ¿verdad? Otra parábola también, alabado Jesús. Pero mire lo que dice, ya vosotros, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Pero hay un pasaje, alabado Jesús, déjeme ver dónde está, en Salmos 31, 22, porque nosotros sabemos a quién hemos creído y nosotros sabemos quiénes somos, alabado Jesús. Y Salmos 31, 22 dice, decía yo en mi premura, pero desde el 21 dice, bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Este es el salmista diciendo, ¿verdad? Dice, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. David sabía que el Señor lo podía cortar. David estaba muy consciente que el labrador de la viña podía cortar a cualquiera en cualquier momento. A veces nosotros actuamos tan ligeramente y nos alineamos al pensamiento de que la misericordia de Dios es inagotable. Y ciertamente Él es misericordioso y paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Pero llega el momento en que Él dice, está inutilizando la tierra, está dando mal testimonio, está estorbando, está haciendo piedra de tropiezo. Que el Señor nos libre de ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Y dice, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. ¿Se acuerda qué era lo que clamaba el salmista? No quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y renuévame el gozo que se me ha perdido. Y dame un corazón nuevo y espíritu noble me sustente. Él lloró delante del Señor, clamó para no ser cortado de la tierra. En mi premura decía yo, cortado soy de delante de Jehová. Pero tú oíste la voz de mi ruego cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros, sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis a Jehová y tome aliento vuestro corazón. ¿A dónde estamos nosotros? ¿Estamos en los que necesitamos arrepentirnos? ¿O estamos en aquellos que ya se arrepintieron? ¿O están en aquellos que todavía no están
arrepentidos o estamos en aquellos que tenemos que esforzarnos porque sabemos que Dios está, que podemos esperar en Dios y que nuestro corazón puede ser alentado. Entonces, en esta noche, mi hermano, alabado Jesús, alíñese usted con esta palabra no para sentir culpabilidad, sino para saber en qué posición estamos. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, de toda autoridad, que Él tiene ya su lineamiento, que Él lo conoce todo, que no se le puede esconder nada y que podemos andar con toda certeza mientras estemos en su palabra, alabado Jesús. ¿Y qué es lo que dice el Juan? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Estamos nosotros dando fruto? Entonces el Señor nos va a limpiar para dar más fruto. ¿Cuáles son los frutos que tenemos que dar? Nosotros sabemos, ¿verdad?, los frutos del Espíritu, pero sabemos también que el que tiene fruto del Espíritu también va a manifestar las buenas obras, va a activarse en buenas obras, va a evangelizar, va a servir en la iglesia, va a adorar a Dios en espíritu y en verdad, va a amar a Dios por sobre todas las cosas y va a amar a su prójimo así como se ama a sí mismo. Ese es el fruto que anda buscando Dios, porque para buenas obras nos llamó Dios. Nos llamó no solamente para estar usando una membresía en una congregación, nos llamó para buenas obras, nos llamó para dar testimonio de quiénes somos, nos llamó para amarle por sobre todas las cosas y servirle a Él y servir a nuestro prójimo. Alabado Jesús. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. La palabra de Dios la escuchamos todos los días. La escuchamos en la radio, la escuchamos en los videos, en los cassettes, la escuchamos si es que tenemos palabra de Dios en la casa, porque si realmente tenemos otras cosas en nuestra casa, entonces estamos en problemas. La palabra de Dios no está habitando abundantemente en nuestro corazón. Dice que abunde en la palabra de Dios abundantemente en vuestros corazones. Entonces, escuchamos la palabra por todos lados, ¿verdad? Vamos en la radio, vamos en el autobús. Yo creo que nadie usa autobús acá. En el carro, lo prendemos. En el teléfono, si queremos poner música, simplemente ponemos el teléfono y rápido se conecta con el Bluetooth en el carro y no hay manera de que nosotros no podamos escuchar la palabra, ¿verdad? Entonces, la escuchamos acá en la iglesia constantemente, mas vosotros, dice, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cómo es que no podemos nosotros tener fruto? Alabado Jesús. ¿Cómo es? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, será cortado. Pero, ¿qué es el pámpano? Gloria a Jesús. El pámpano sabemos, ¿verdad?, que son esos brotes que salen, esos brotes verdes, donde van a salir la fruta, donde va a salir el fruto, que son las uvas, ¿verdad? Y donde van a colgar los sarmientos, también se le llama, donde va a salir los sarmientos, de la fruta, ¿verdad? Todos hemos visto cómo se ve, ¿verdad? Este es un pámpano que no lleva fruto. Entonces, ¿para qué sirve un pámpano que no lleva fruto? No se puede hacer una casa con una rama de uva. No se puede usar para hacer un mueble, no se puede usar para hacer nada. ¿Para qué sirve solamente? Dice que será cortado y echado al fuego. Dice de que no todo pámpano nosotros fuimos diseñados para dar fruto. El cristiano está diseñado para dar fruto. Entonces, si no da fruto el cristiano, entonces para lo que sirve es simplemente para ser quemado, ¿verdad? Entonces, vemos de que dice en la palabra, ahora la parábola de la viña, dice, ahora cantaré
por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ese es Isaías, alabado Jesús. Isaías 5, 5, alabado Jesús. Mire qué triste el cantar del amado, el cantar de nuestro Dios. Él nos rodea, nos provee, nos da la palabra, nos da el Espíritu Santo, nos da advertencias constantemente, nos consuela cuando estamos tristes y está constantemente, dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia, y está ahí constantemente como un padre amoroso se compadece del hijo que le sirve, así se compadece Jehová del hijo que le teme, alabado Jesús. Y el Padre está constantemente esperando que demos buenos frutos, pero a veces damos uvas silvestres. La uva silvestre no sirve para nada, alabado Jesús. Las uvas silvestres son amargas. No se espera de que demos uvas silvestres. Quiere que demos uvas que sean frutos, que sean, y dice la Biblia, de dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Alabado Jesús. Dice que la había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas. Usted sabe las piedras que están en nuestro corazón cuando nosotros venimos al Señor. A veces cuando venimos al Señor traíamos todo tipo de piedra, y allá en la Biblia, en un pasaje dice que está en Ageo, me parece que está en Ageo, que dice: escarbad todas las piedras que hay en tu corazón, escarbad, removed todas las piedras que hay en tu corazón. A veces nosotros tenemos piedras en nuestro corazón que no queremos removerlas. A veces queremos estar con esas piedras ahí, de resentimiento, de amargura, de enojo, de ira, y esas piedras están estorbando que la palabra dé su fruto, que la palabra de el fruto que se espera, alabado Jesús. Las piedras, el sembrador salió a sembrar y cayeron, la semilla cayó en diferentes terrenos, a veces cae en terreno pedregoso y es imposible que pueda dar fruto, alabado Jesús. Pero dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y cómo es que podemos nosotros estar en él? ¿Cómo nosotros dice, permaneced en mí? ¿Cómo podemos nosotros? Voy a leer algunos pasajes de lo que dice, que habla de permanecer, alabado Jesús. Alabado Cristo, déjeme ver dónde está. Dice aquí Colosenses 3, 16 y 17, la palabra de Cristo: more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria a Jesús. Y dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de él, a Dios Padre por medio de él. Pero hablamos de permanecer en Dios. Dice en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Primera de Juan 3:24 dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Guardando los mandamientos, él dice en el 14, en Juan 14, si me amad, guardad mis mandamientos. Muchos son los que dicen: oh, yo creo en Dios, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito estar leyendo la palabra, yo creo en Dios, yo no soy una persona mala, Él sabe que yo desde aquí de mi casa yo le sirvo, pero el Señor dice: si me amad, guardad mis mandamientos. Y empezando por los pensamientos, empezando por el corazón, alabado Jesús, ¿verdad? Entonces dice también: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él.
una de las cosas que tenemos, aquí mismo en el 15, el Señor dio un solo mandamiento, alabado Jesús. Dios no dice, tú vas a producir los frutos, sino que dice que permanezcas en Él para que puedas dar frutos. Tenemos que permanecer en Él. Nosotros no podemos producir frutos en nosotros. Nosotros no podemos decir, hoy yo voy a producir amor. Lo podemos practicar, sí, pero nosotros no podemos producirlo. Quien lo produce es Dios. Pero ¿qué es el mandamiento que nos da? Mantenernos en la palabra, mantenernos en el amor, mantenernos en buscar lo que Él ama. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios, dice, alabado Jesús. También dice, pero yo no lo conocía, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dio, dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan 1:33 dice, Lamentaciones 5:19, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. En esto conocemos que permanecemos en Él, primera de Juan 4:13, en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea que si permanecemos en Él, también tenemos que tener el Espíritu Santo. Si permanecemos en Él, tenemos que estar en amor. Si permanecemos en Él, tenemos que estar haciendo lo que Él hizo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, dice primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Porque Él dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Dice, en primera de Juan 2:17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus vanidades, sus deseos, pero el que permanece, el que hace la voluntad de Dios, el que va a permanecer para siempre. Entonces, también dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y hay muchos otros pasajes que hablan de permanecer y cómo podemos permanecer en Dios. Lo más principal que acá dice, que si permanecemos en Él, Él va a permanecer y vamos a dar mucho fruto. Él va a permanecer en nosotros, ¿verdad? Y vamos a dar mucho fruto. Vosotros no podéis hacer nada fuera de mí. ¿Cómo es que nos apartamos de Dios? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. O sea que el Señor no solamente nos dice de que vamos a permanecer en Él, sino que vamos a dar fruto, pero también nos dice que podemos pedir todo lo que querramos. Mire, el Señor nos dice de que todo lo que querráis. ¿Qué significa eso? Que podemos pedir todo si guardares mi palabra. Si guardamos la palabra de Dios, podemos tener la confianza de que Él va a permanecer con nosotros, que Él va a estar con nosotros. Entonces, pero vuelvo y repito, ¿cómo es que nos podemos apartar de Él? ¿Cómo es que podemos estar fuera de su voluntad? Estas cosas os he hablado para que vuestro gozo esté cumplido, dice. O sea, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos, el Señor quiere que seamos nosotros llenos de frutos de justicia, alabado Dios, que abundemos en frutos de buenas obras, alabado Dios. Pero a veces nosotros no estamos en la palabra y nos apartamos de Él. ¿Cuándo es cuando nos apartamos de Él? Mire, la palabra, cuando nosotros no dejamos que la palabra de Dios abunde en nuestra vida, estamos separados de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer, dice. Cuando nosotros estamos separados de Dios,
es cuando vienen los problemas, es cuando no hay gozo, es cuando estamos problemados, vuelvo y repito, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo es que nos separamos de Dios? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo es que nos separamos de la vid? Él es la vid verdadera. Y dice que sin Él, sin Él nada podemos hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí permanece, el que en mí no permanece, será echado fuera. O sea que podemos estar en la vid como el árbol que mostramos ahí, alabado Jesús, pero sin pámpanos. Podemos estar secos. ¿Estamos secos, mi hermano? ¿Estamos secos de la palabra de Dios, secos del Espíritu Santo, secos de la fe? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Estamos llenos? Dice, nunca falte la unción sobre vuestra cabeza y sean blancos tus vestidos en todo tiempo. Y dice que que habla de las mujeres insensatas, las que tenían aceite y las que no tenían aceite. Alabado Jesús, habla de las sabias y de las prudentes, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. ¿Qué dice? Dice de que unas tenían aceite y la otra no tenían aceite. Entonces, sabemos que estar seco significa estar sin el Espíritu Santo. Estar seco es estar vacío del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que los que se van a ir en el rapto solamente son los que están llenos del Espíritu Santo, llenos del aceite del Espíritu Santo. No podemos, y estamos en tiempo que tenemos que pensar seriamente, no tratar de quedarnos en la gran tribulación. Todos sabemos que estamos esperando ese momento, alabado Jesús. Todos sabemos que estamos esperando el momento del arrebatamiento, alabado Jesús. Pero entonces dice la palabra de Dios, alabado Jesús, en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios es lo que nos mantiene conectados al Señor. Dice, si guardare, en el 15:10, desde el 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. El Señor nos ama y Él quiere que permanezcamos en su amor. Pero podemos estar separados de Él, podemos estar secos. Si estamos secos, quiere decir que estamos separados de Él. ¿Por qué? Porque Él es la vid verdadera y sabemos que la vid es la que le da el fluir a los sarmientos, a los pámpanos. La vid es la que le lleva la savia, la vitamina, la vida a esas ramas que van a dar las uvas, que van a dar los frutos. Si no hay vida de la raíz o donde viene la vida a las frutas, ¿por qué es? ¿Es la culpa de la vid o es la culpa de las ramas que no están recibiendo esa vida? Separados de mí, está diciendo el Señor. Quiere decir de que podemos estar separados de Él. Podemos estar en la vid, pero separados de Él, separados de mí. Dice, en el 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahí está de que debemos de guardar la palabra de Dios, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mi hermano, si alguien dio ejemplo de permanecer y de ser fiel a Dios, fue Jesucristo. Jesucristo, Él dice, yo me he entregado, yo me someto al Padre. Y el Padre dio testimonio de Él para poderle dar un nombre que es sobre todo nombre, porque Él se sujetó en obediencia. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanezcamos en el amor de Dios.
Y dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis gozo y vuestro gozo sea cumplido. El Señor sabía que no iba a ser fácil el camino. El Señor sabía que iban a haber tiempos en que nos íbamos a sentir que iba a haber persecución, que iban a haber problemas. Pero Él dice, permaneced en mi amor y el gozo de ustedes se va a completar en la medida de que estén conectados a mí. Y usted sabe que Él, en la Biblia dice, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, en su presencia. Entonces, la palabra de Dios y la oración van conectadas. La oración sin palabra de Dios es simplemente un ritualismo, pero palabra de Dios sin oración es letra muerta, ¿ok? Tenemos que orar y leer la palabra de Dios. No podemos separar la una cosa de la otra. Y Jesucristo sabe que en los evangelios, tanto en todos los evangelios, ahí se habla, tanto en Lucas, Marcos, Juan, Mateo, todos ellos dieron testimonio de la vida de oración de Jesús. Y no solamente decían que él oraba solamente en la noche, dice que pasaba noches enteras, otros dicen que se iba de madrugada. Otro de los evangelios dice que se iba de madrugada a orar. Otro dice que se apartaba después del día de trabajo, después que había estado sanando, que había estado haciendo milagros. Se apartaba y se iba a orar. Cansado del trabajo, cansado, fatigado, se iba a orar. Entonces vemos que las personas que estaban cerca de él sabían que él se sujetaba y sujetaba su carne, y si el Señor Jesucristo tuvo que hacerlo, de sujetar su carne, sujetar su vida en oración y la palabra de Dios, ¿cómo nosotros no vamos a hacerlo? ¿Cómo nosotros no vamos a buscar esa fortaleza? Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si no permanecemos en Él, en la oración, en la búsqueda, en la palabra. Pero acuérdese que la palabra sin obediencia es simplemente conocimiento intelectual. No es una palabra que le va a hacer efecto. Alabado Jesús. Y dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y luego en el 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Otra vez dice que todo lo que pidieres al Padre se te va a ser dado. O sea, que el Señor no simplemente nos da demandas y nos da leyes y Él nos dice, pídeme, yo te voy a contestar. Pide todo en el nombre de Jesucristo. Mi Padre quiere que se cumpla su gozo. El gozo quiere darte satisfacción. Mi Padre quiere darte lo que tú pides. Claro que dice, ¿verdad?, de que en eso es glorificado su Padre, en que nosotros tengamos, pero que nosotros tengamos, lo que más le interesa al Señor es que tengamos mucho fruto, que nuestro fruto permanezca. Que el fruto que nosotros tengamos que sea para la gloria de Dios. Que no solamente busquemos para la carne, para satisfacer la carne. Que no solamente busquemos para halagarnos a nosotros mismos. Que no solamente busquemos para ser alabados de los hombres. Que no solamente busquemos para ser reconocidos o para tener una posición. Sino que ese fruto permanezca para salvar las almas, para cooperar en el reino de Dios, para engrandecer el reino de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Por qué es que a la gente no le gusta orar? Porque no hay mucho beneficio de vanagloria, no hay mucho beneficio de que voy a recibir para mí, pero la oración demanda entrega, ¿verdad? La oración demanda tiempo, la oración demanda negarnos a nosotros mismos, la oración demanda consistencia, persistencia, estar ahí constante. ¿Por qué no nos gusta orar? Por eso, porque tenemos que estar constantes, tenemos que estar perseverantes, tenemos que estar luchando contra esta carne que no le gusta las cosas espirituales, pero sí nos gusta todo lo que es el mundo y sus placeres.
nos gusta agradarnos a nosotros mismos, nos gusta halagarnos a nosotros mismos, nos gusta satisfacer nuestro ego. Pero el Señor dice que aquel que quiere ir en pos de Él y tome su cruz y sígame. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, dice. Cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, es maravilloso saber que nuestro Dios ya nos dejó las instrucciones y dice que tenemos que estar pegaditos de Él. Separados de mí nada podéis hacer. El pámpano que en mí no lleva fruto se seca. El que si estamos separados de Él nos secamos y no podemos dar fruto. Y si no tenemos fruto, solamente servimos ¿para qué? Para ser cortado y quemado. Y el que no tiene fruto, pero nosotros no queremos estar sin frutos. Alabado Jesús. Y mira qué lindo que después le dice en el 18 y adelante, le dice, el mundo os aborrecerá, pero no se preocupen. Si el mundo me aborreció a mí, ustedes sepan que a ustedes también les puede aborrecer. Si fueras del mundo, el mundo les amaría lo suyo, pero porque sois del mundo, porque dice, el mundo amará lo suyo, dice. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mis hermanos queridos, estamos en un tiempo donde tenemos que tomar una decisión y una posición. No tenemos nosotros que avergonzarnos de la palabra de Dios. Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ni tampoco podemos darle rienda suelta a la carne para ser negligentes y olvidarnos de nuestra función como creyente, de la gran comisión, ¿verdad? De que es evangelizar. Déjeme decirle que la iglesia está siendo negligente, mucha de la iglesia está siendo negligente en su labor y en su cometido como evangelizadores. Fuimos llamados a ser la sal de la tierra y no podemos estar callados. Debemos de evangelizar, debemos de hablarle a la gente, debemos de dar lo que hemos recibido, debemos de decir, pero ¿sabe por qué a veces no queremos decir de que Cristo me salvó, Cristo me transformó? Porque no podemos dar fruto y no se mira ese fruto, entonces se hace difícil. Pero cuando nosotros estamos dando fruto, la gente dice, oye, de verdad que, ¿cómo le haces tú? Tú tienes paz. ¿Cómo le haces tú? Tú tienes algo diferente. La gente misma pregunta y dice, oye, ¿tú tendrás los mismos problemas que yo tengo? Y entonces ahí tenemos la oportunidad para decirle, mi Cristo es mi Salvador, Él me transformó, Él me da paz, Él me concede las peticiones de mi corazón. Mi Cristo está vivo, mi Cristo no está crucificado, mi Cristo, Él se entregó por ti y por mí. Mi Cristo quiere salvarte, mi Cristo quiere transformarte, mi Cristo quiere darte paz, mi Cristo. Y si nosotros tenemos esa libertad, mi hermano, es porque estamos con la savia de vida, estamos con el dador de la vida, estamos pegaditos de Él, pero no podemos permitir de estar secos y vacíos, que tengamos temor o miedo de hablar de la palabra de Dios o ser negligentes de hablar de la palabra de Dios. Alabado Jesús. Sí, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, les hubiera hablado, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusas por sus pecados. El Señor siempre hace la diferencia entre el mundo que no le conoce y el que le conoce, mi hermano. Dios siempre hace la diferencia, alabado Jesús. Déjeme leer, alabado Dios, algunos pasajes que hablan de cómo pueden ser cortados, porque a veces nosotros decimos, ay no, eso no se debe de decir, y creemos que algunas cosas, porque en el pasaje, ¿verdad? Dice, habla de que será quitado, será cortado, dice el pámpano que no lleva fruto, y Dios siempre hace diferencia entre el pueblo de Él
y los que no son de él. Alabado Jesús. Vemos la predicación de Juan el Bautista en Mateo 3:2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Y al 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El 12 dice, su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En fuego que nunca se apagará. Son pasajes que no son muy populares, yo lo sé bien y discúlpenme, pero no soy yo, es la palabra de Dios, alabado Jesús. Y no debemos, ¿verdad?, de sentirlo pesado. Nosotros estamos buscando del Señor, nosotros estamos dando fruto. Esto no es para nosotros. Esto no es para nosotros, esto no es para usted y para mí. No está el hacha puesta para nosotros. Dice en Mateo 7, ahí es el Señor Jesucristo diciéndolo. El pasaje anterior era Juan el Bautista, ¿verdad? Ahora es el Señor Jesucristo, Mateo 7, 18 hasta el 23. Dice, no puede el buen árbol dar mal frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es Jesucristo hablando, ¿ok? Dice el 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, recuerde, cuando usted evangelice, prediquemos la palabra de Dios. No lleguemos presentándonos a nosotros mismos, no lleguemos presentando una religión, no lleguemos presentando a una congregación, llegamos presentando lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso es lo que tenemos que dejarle saber al pueblo cuando nosotros evangelizamos. Es obedecer la palabra de Dios. No solamente tener una religión, no solamente decir yo soy cristiano. Hay muchos que creen en Dios, muchos que dicen ser cristianos, pero no quieren saber la palabra de Dios. Hay muchos que en esta semana me encontré con una persona que me dice, oh sí, yo soy cristiana, sí, yo creo en Dios, sí, yo obedezco a Dios, pero no conoce la palabra de Dios. Nunca ha leído la palabra de Dios, pero es muy religioso y nunca ha leído la palabra de Dios. Entonces, aquí está la clave del evangelio, la palabra de Dios. No todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice el 19. Así que por su fruto los conoceréis, el 20. El 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora vamos a ver qué dice Pablo. Pablo también dijo algo similar, ¿ok? Alabado Jesús. Dice Romanos 11, gloria a Jesús. Romanos 11, 20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, dice, no te llenes de soberbia, sino teme. El 21, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás, ¿qué dice? Cortado. Yo no sé si logré mi meta de poderle enseñar
lo que nos enseña la palabra de Dios. Alabado Jesús. Mire, este es lo que debemos clamar al Señor, alabado Jesús. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Mi hermano, no podemos dejar de buscar a Dios con ayuno, con oración, con lectura de la palabra, pero tenemos que obedecer esa palabra, alabado Jesús. Con toda mi alma, dice, te he deseado, dice Isaías. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Que todos pudiéramos decir eso: con toda mi alma te he buscado, con toda mi alma te he anhelado, y en las noches me levanto a buscarte, y en la madrugada me levanto a buscarte. Que podamos tener esa pasión por Dios y decirle: Señor, yo te estoy esperando, yo necesito que me llenes, yo me siento vacío, Señor, renueva mi espíritu, vuélveme el gozo de mi salvación, pon tu poder en mi vida, renuévame, Señor. Pero tenemos que buscarle con todo nuestro corazón, y Él dice: me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios compasivo, un Dios que lo conoce todo, pero nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad, nuestro corazón, porque hay quienes dicen: Dios conoce mi corazón, Dios conoce lo que yo necesito, ¿para qué voy a orar? Dios lo sabe todo. ¿Usted cree de que Dios obra de esa manera? De que porque Él lo conoce y que nosotros vamos a estar siendo negligentes, haciéndolo, simplemente durmiendo y viendo el Facebook y orando, no orando, viendo el internet y buscando, y decimos luego: no tengo tiempo, no tengo tiempo. Alguien decía de que si para algo van a usar el internet allá en el cielo, va a ser para testigo del tiempo que desperdiciamos. Cuando decimos que no tenemos tiempo para orar, que no tenemos tiempo para leer la Biblia, que no tengo tiempo para hacer la obra de Dios, no tengo tiempo para ir a visitar a los enfermos, no tengo tiempo para ir a hacer una visita. Señor santo y bueno, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre, porque necesitamos estar delante de tu presencia, necesitamos estar renovados. Voy a entregar así la parte, pónganse de pie, mis hermanos, alabado Jesús. Pastor, le entrego. Alabado Jesús, gloria, 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 aleluya. Gloria a Dios, aleluya.